Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un viaje fascinante porque vamos a sumergirnos en las vidas de dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado. Vamos a hablar de sus pasiones ocultas, esas facetas que a menudo escapan a los flashes de las cámaras pero que definen gran parte de quiénes son. Y créanme, lo que vamos a descubrir les va a sorprender. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias exclusivas. Comencemos esta aventura juntos. **Can Yaman, más allá del galán de élite ***. Todos conocemos a Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su imponente presencia física. Sus papeles en series de éxito como Erkenci Dolunay o Bay J lo han catapultado a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono de la masculinidad y el romanticismo en la pantalla chica. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa cautivadora y esos abdominales de infarto? Más allá de sus papeles en exitosas series, Can es un hombre con una profundidad que va mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Una de sus pasiones menos conocidas, pero que lo define profundamente, es su amor por el deporte y en particular por el fútbol. No es solo un aficionado que sigue los resultados de su equipo, Can fue un deportista prometedor en su juventud, llegando incluso a jugar en las categorías inferiores de clubes importantes en Turquía. Desde muy temprana edad, la disciplina del entrenamiento, el sacrificio y la dedicación se convirtieron en pilares fundamentales en su vida. La intensidad con la que se entregaba a cada partido, la adrenalina de la competición, el sentido de pertenencia a un equipo y la mentalidad de superación que adquirió en el campo de juego sin duda, han moldeado su ética de trabajo y su perseverancia en su carrera actoral. Imaginen por un momento a un joven Can, con la mirada fija en el balón, corriendo detrás de él con una energía desbordante, con esa misma intensidad que luego desplegaría en sus escenas románticas más apasionadas. Es una imagen fascinante, ¿verdad? Una imagen que nos habla de un espíritu competitivo, de una fuerza interior que se forjó en el fragor de la batalla deportiva. Y esta pasión por el deporte no ha desaparecido por completo con el paso del tiempo y el éxito profesional. A menudo se le ve disfrutando de partidos, vistiendo la camiseta de su equipo favorito, y su energía cuando habla de fútbol es contagiosa. Transmite una alegría genuina, una conexión profunda con ese mundo que le dio tanto en sus años de formación. Es un recordatorio palpable de que detrás de cada estrella hay una persona con sueños, con pasiones que a veces parecen distantes a su presente profesional, pero que son parte intrínseca de su identidad. La lealtad a su equipo, la celebración de las victorias y la resiliencia ante las derrotas en el fútbol se traducen de manera subliminal en la forma en que enfrenta los desafíos de su carrera actoral, siempre con la voluntad de dar lo mejor de sí. Pero no solo de fútbol vive nuestro querido Can. Otra de sus grandes pasiones, y esta sí que es más discreta y reservada, es su profundo interés por la cultura y el arte. Aunque no lo publicite en sus redes sociales ni lo comparta de manera ostentosa, se sabe que Can es un lector ávido, especialmente de libros de filosofía e historia. No busca la lectura como un mero pasatiempo, sino como una herramienta para comprender el mundo, para desentrañar las complejidades de la naturaleza humana, para entender las motivaciones que mueven a las personas. Este interés por el pensamiento profundo se refleja de manera admirable en la complejidad y la riqueza que aporta a sus personajes. No se trata solo de memorizar diálogos y seguir las indicaciones del director, sino de darle alma a cada gesto, a cada mirada, a cada silencio. Can se sumerge en la psique de sus personajes, buscando comprender sus anhelos, sus miedos, sus contradicciones, y esa búsqueda se nutre de su propia exploración intelectual. Además, Can tiene un gran aprecio por la arquitectura y el diseño. Cuando viaja, ya sea por motivos de trabajo o placer, le encanta explorar ciudades no solo por sus monumentos históricos o su oferta turística, sino por la forma en que se construyen, por la estética de sus edificios, por las líneas y las formas que dan vida al paisaje urbano. Se detiene a observar los detalles, a admirar la ingeniería y la creatividad humana plasmada en estructuras. Es un espíritu curioso, siempre buscando aprender, siempre intentando enriquecer su perspectiva del mundo a través de diferentes prismas. Podríamos decir, y esta es una afirmación que quizás sorprenda a muchos, que su mente es tan trabajada y cultivada como su cuerpo. O algo que muchos quizás no imaginen al verlo en roles más ligeros o puramente románticos.
Es esa profundidad intelectual, esa sed de conocimiento, lo que le permite interpretar personajes tan diversos y cautivadores, dotándolos de una dimensión que va más allá de lo superficial. Can Yaman no es solo un rostro atractivo, es un hombre que cultiva su intelecto, que busca el entendimiento y que aplica esa riqueza interior a su arte. *** de Method de Mir, la sinergia de la danza, la naturaleza y la creatividad ***. Ahora pasemos a la deslumbrante de Method de Mir. Conocida por su belleza etérea, su sonrisa radiante y su talento innato para la actuación, especialmente en series que la han consolidado como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, como Erkencikus, Kokguzel Hareketler Bunlar o Dodunep Kaderindir, Demet también guarda bajo llave facetas de su personalidad que la hacen aún más admirable y cercana. Una de sus pasiones ocultas más grandes y que la define de manera intrínseca es la danza. Desde muy joven, Demet encontró en el baile una forma de expresión pura, un lenguaje universal que le permitía liberar sus emociones, contar historias sin necesidad de palabras y canalizar su energía de una manera poderosa. Esta habilidad innata, cultivada a lo largo de años de práctica y dedicación, se traduce directamente en su actuación. Su movimiento corporal, su gracia natural en cada desplazamiento, su fluidez y su capacidad para transmitir sentimientos a través de su presencia escénica son, en gran parte, herencia de sus años dedicados a este arte. Imagínenla en un escenario, moviéndose con la misma destreza y pasión que la vemos en sus escenas de comedia romántica o dramática. Esa conexión entre el movimiento y la emoción, esa musicalidad en su interpretación, es algo que no se aprende de la noche a la mañana, es el resultado de una conexión profunda con su cuerpo y con el arte del movimiento. La danza le ha proporcionado una sensibilidad especial para entender el ritmo de las escenas, la cadencia de los diálogos y la potencia de las expresiones no verbales. Pero la danza no es su única pasión secreta y reveladora. Demet también tiene un amor profundo y genuino por la naturaleza y los animales. A menudo en sus redes sociales podemos ver pequeñas pinceladas de este amor que la conecta con el mundo natural, paseos por el campo, momentos de tranquilidad en contacto con la vegetación, la admiración por un atardecer o incluso gestos de cariño y ternura hacia mascotas. Esta conexión con el mundo natural le proporciona un equilibrio esencial y una paz interior que, sin duda, la nutren como artista y como persona. En un mundo tan frenético y demandante como el de la actuación, donde las presiones son constantes y los horarios extenuantes, encontrar momentos de conexión con la sencillez y la autenticidad de la naturaleza es un verdadero tesoro. Se dice que Demet es una persona que valora mucho la autenticidad, la calma y la conexión genuina, y su amor por la naturaleza es una manifestación clara de ello. Ella encuentra en estos momentos de conexión inspiración, serenidad y una oportunidad para recargar energías, algo que le permite abordar sus proyectos con renovado entusiasmo y una perspectiva fresca. La tranquilidad de un bosque, la brisa marina, la simple presencia de un animal, le ofrecen un refugio y una fuente de inspiración que se filtra en la dulzura y la empatía que transmite en sus personajes. Además, y esto puede sorprender a muchos de sus seguidores más casuales, Demet tiene una vena artística más allá de la actuación que la define como una persona verdaderamente multifacética. Es una persona creativa que disfruta de actividades manuales, de esas que permiten dar rienda suelta a la imaginación y materializar ideas. Se rumorea, y hay indicios que lo confirman, que tiene un talento oculto para la pintura y el dibujo. Aunque no son pasiones que comparta masivamente en sus plataformas públicas, sí hay indicios de que en su tiempo libre le gusta experimentar con lienzos y pinceles, explorando su lado más introspectivo y artístico. Imaginen a Demet, no en un set de filmación bajo los focos, sino en un estudio hogareño, rodeada de materiales, concentrada en crear una obra de arte, dejando fluir su imaginación y su sensibilidad. Es una imagen íntima y reveladora que nos muestra otra faceta de su personalidad compleja y profunda. Es un escape creativo, un espacio donde puede expresarse de una manera diferente, sin las presiones del personaje o del guión, y que, sin duda, le aporta una perspectiva única y la nutre como ser humano en su totalidad. *** La conexión más allá de la pantalla ***. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue tan magnética, tan real, que para muchos espectadores se convirtió en más que una simple química en pantalla. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones y la complicidad que transmitían traspasaron la barrera de la ficción, generando una ola de admiración y especulación entre sus fans. Y si bien es cierto que se les ha relacionado sentimentalmente en el pasado,
lo que hoy desenterramos son sus pasiones individuales, esas chispas que ellos mismos encienden en sus vidas fuera de los focos, esas facetas que los hacen únicos y fascinantes como individuos. Khan, con su disciplina deportiva forjada en el campo de juego y su sed insaciable de conocimiento intelectual que lo lleva a explorar la filosofía y la historia, y Demet, con su alma de bailarina que se expresa en cada movimiento y su profunda conexión con la naturaleza y el arte manual que la anclan a la tierra y a su creatividad interior. Ambas figuras, tan diferentes en sus enfoques y en sus áreas de interés, comparten esa cualidad esencial de ir más allá de lo evidente, de cultivar un mundo interior rico y fascinante que luego se refleja, de manera sutil pero poderosa, en su trabajo. Es fundamental recordar que las figuras públicas, por muy expuestas que estén a los medios y al escrutinio público, siempre tienen rincones de su vida que son solo suyos, espacios íntimos donde florecen sus verdaderas pasiones. Estas pasiones ocultas no son solo detalles curiosos para alimentar la prensa rosa, son las que a menudo alimentan la profundidad, la autenticidad y la complejidad de sus interpretaciones. La intensidad con la que Khan se entregaba a cada partido en el pasado se traduce en la pasión y el compromiso que pone en cada uno de sus roles. La gracia y la expresividad de Demet en la danza se reflejan en su cautivadora presencia escénica y en la emotividad con la que da vida a sus personajes. Y su amor por el arte y la naturaleza, en su capacidad para conectar con la audiencia a un nivel más profundo, para dar vida a personajes complejos y emotivos con una verdad palpable. Nos recuerdan de manera contundente que detrás de cada estrella, de cada rostro conocido, hay una persona completa, con intereses diversos, con sueños guardados y una vida interior que merece ser explorada, admirada y respetada. En definitiva, Khan Yaman y Demet Özdemir son mucho más que los rostros que vemos en nuestras pantallas, mucho más que los personajes que interpretan. Son individuos con una riqueza interior inmensa, que nutren a través de sus pasiones más íntimas. Khan, con su amor por el deporte y la búsqueda constante del conocimiento; Demet, con su alma de bailarina incansable y su profunda conexión con la naturaleza y el arte. Estas facetas, aunque a veces menos visibles para el público general, son las que sin duda contribuyen a su carisma arrollador, a la profundidad con la que conectan con millones de personas en todo el mundo y a la autenticidad que los ha convertido en referentes indiscutibles de la actuación turca. Espero que hayan disfrutado desenterrando estos secretos conmigo. Ha sido un verdadero placer compartir este viaje de descubrimiento, adentrándonos en las capas más profundas de estos dos talentosos artistas. Y antes de que se vayan, les invito a que me cuenten en los comentarios, ¿qué les ha parecido más sorprendente de estas pasiones ocultas? ¿Cuál de ellas les ha conectado más con la persona detrás del personaje? ¿Tienen ustedes alguna pasión que les defina y que no sea tan obvia para los demás? Me encantaría leer sus historias y sus reflexiones. Compartir estas experiencias nos hace más cercanos y nos recuerda la belleza de la individualidad. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo y han disfrutado de este análisis, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este fascinante tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir descubriendo las historias más fascinantes, los secretos mejor guardados y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más descubrimientos y más historias que nos hagan vibrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.